Un gusto, un placer poder saludarlos en este jueves 20 de noviembre del 2025. Por cierto, un aniversario más de la Revolución Mexicana, el 115. Bienvenidos a Mega Noticias. Tuxtla Gutiérrez, hay mucha información. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por su preferencia. 9 presos de alta peligrosidad fueron trasladados al centro penitenciario de Villa Comaltitlán, esto allá en la región del Soconusco, y realizaron en Tuxtla Gutiérrez el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Le tendremos la crónica completa y Claudia Sheinbaum va a estar en Chiapas el día de mañana, viernes, para inaugurar la clínica del IMSS y estaciones del tren interoceánico. Vamos a hablar del panorama para la agricultura en Chiapas. Es complicado debido a diversos factores: cambio climático, sequías, lluvias torrenciales, la degradación del suelo por prácticas intensivas, la presión sobre cultivos tradicionales a favor de los comerciales y la violencia y la pobreza que están afectando a los trabajadores agrícolas. Ese es nuestro tema del día. Chiapas destaca a nivel nacional por su agricultura, siendo el principal productor de café. Además, ocupa el segundo lugar en la producción de papaya, mango y cacao. En los últimos 5 años, este sector ha tenido que luchar contra los efectos del cambio climático, actividad del hombre y la violencia, que cada uno a su manera han afectado al sector. La verdad, no podíamos llegar a nuestros centros de trabajo, donde tenemos las bodegas para movilizar maíz, café. Teníamos prohibido entrar a Comalapa. Por su parte, productores de café se enfrentaron a una sequía en los años 2022 y 2023, la cual actualmente aún se pueden observar sus estragos. La falta de lluvias fue un duro golpe. Se estima que son 170,000 hectáreas de café que resultaron afectadas por la sequía y por el estrés que provocaron las primeras lluvias. Entre el 80 y 90% de la producción no va a existir en este ciclo productivo. Entonces va a ser crítico. La propia actividad agrícola es un enemigo para la producción en el estado de Chiapas. El uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas han contaminado el suelo. Estamos hablando de que se genera un impacto en la composición y funcionamiento del suelo. ¿Por qué? Porque se generan procesos de degradación del suelo. Estos pueden ser enfocados a cuestiones de reducción de la fertilidad y de la cantidad de organismos que viven en el suelo, generando una acidez. Procesos de acidificación, por ejemplo, que los suelos se vuelven muy ácidos y eso obviamente va a afectar o va a deteriorar a la producción agrícola. Para combatir esta contaminación del suelo, se ha implementado la agricultura de conservación en algunos municipios como Villaflores. La agricultura de conservación tiene 3 principios. Una, dejar rastrojo el 100%, otra, rotación de cultivo, y la otra, no mover el suelo. 2024 fue un año negativo para la agricultura. Entre sequía, actividad humana y violencia, al menos 44 de los 124 municipios de Chiapas se vieron afectados, dañando un total de 210,000 hectáreas, principalmente de café. Para este 2025, la agricultura enfrenta un panorama complejo. Con los desafíos ya mencionados, se requiere atención, así como medidas de prevención y adaptación. Para Mega Noticias, Sergio Hernández. Esto ha provocado un desplome en la producción de cultivos básicos como el maíz, una amenaza a la autosuficiencia alimentaria y también lo que tiene que ver con un impacto a la salud y el bienestar de los productores. Queremos conocer su opinión. 961-230-7248 es el teléfono que está apareciendo en pantalla. Vía WhatsApp, escríbanos. Y respecto al tema, habló en entrevista esta tarde Candelario Molina Guillén, ingeniero agrícola de conservación. Dejamos la práctica de quemar el rastrojo. ¿Por qué decidimos esto? Porque cuando nos empezaron a decir que dejáramos el rastrojo, nos dimos cuenta de que nuestro suelo ya no se erosionaba, ya no lo arrastraba pues el agua, sino de que toda la materia orgánica lo retiene el rastrojo. Posterior a ese segundo principio de agricultura de conservación, empezamos ya con esto, que es la rotación de cultivos. En la actualidad tenemos sembrado jamaica, sembramos girasol. Este año ya sembramos el dolicos. Lo dejé así
Vamos a ver si sobrevive, a ver qué pasa cuando se muera los demás, a ver qué pasa con el chícharo. Entonces, para nosotros es un reto dejar el rastrojo. O sea, si dejo el rastrojo, eso lo utilizamos para comida para nuestro ganado. Pero al conocer el chícharo, nos genera mucha comida para nuestro ganado. Yo tengo un dicho, yo digo, tengo comida para el ganado, tengo comida para mi suelo y tengo comida para mí, porque lo puedo comer en fresco o lo puedo comer ya en seco. Y si no alcanzo a consumirlo todo eso, le puedo dar a mis animales, le puedo dar a mi gallina, le puedo dar al puerco. Entonces son muchos los beneficios que tiene el chícharo gandul. Es una planta perenne que se amanece verde todo el tiempo de cuaresma o de sequía, no sé cómo le llamen, ¿verdad? Los meses que no llueve, que hablemos diciembre, enero, febrero, marzo. Bueno, no, ahorita la práctica de la quema ya casi no lo realizan acá, pero lo que sí hacen es de que casi no dejan rastrojo porque lo utilizan para alimento para el ganado. Bueno, y en otros temas, le comento que 9 reos de alta peligrosidad fueron trasladados en las últimas horas del centro del país al penal federal número 15, esto ubicado en Villa Comaltitlán. Lo hicieron vía aérea al Aeropuerto Internacional de Tapachula a bordo de un avión Boeing 727 de la Guardia Nacional, y en Tapachula, mediante un fuerte dispositivo de seguridad, fueron trasladados al centro penitenciario. El movimiento de presos fue el segundo traslado realizado en menos de 2 meses desde otras regiones del país a cárceles de Chiapas. El 30 de septiembre, una treintena de sentenciados por delincuencia organizada y ligados al grupo criminal ingresaron también al centro penitenciario de máxima seguridad, esto en Villa Comaltitlán. Y más bien, el Centro Federal. La delegación en Chiapas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos dio a conocer que este sector no se sumará al paro y bloqueos convocados por organizaciones de transportistas en otras regiones del país, principalmente por agrupación de Querétaro, Guanajuato e Hidalgo. Lo anterior, informaron que las condiciones locales son distintas y que el transporte en Chiapas mantiene una operación regular con una recuperación del 90% en seguridad vial respecto a los peores momentos reportados en el sexenio anterior. Aunque el sector en Chiapas no prevé incorporarse al paro, sí expresaron inquietudes por la seguridad en rutas estatales y también federales en diversos estados del país. Las carreteras continúan presentando riesgos para operadores y unidades. Esto ha sido un tema constante diálogo con las autoridades. Que todos nuestros vecinos en el estado Oaxaca, Tabasco, Campeche, en Campeche hay colonaciones de patrullas, y el sur de Veracruz, yo creo que debe estar blindado y muy asegurado, porque sí hay mucha desconfianza en los trayectos en las carreteras y más de noche, madrugada. Momento de hacer una pausa, regresamos. Al volver vamos a hablar que se realizó el desfile cívico-militar en conmemoración al 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Mi mamá me dijo que después me llevaría. Mi papá, que tenía mucho trabajo y que era cosa de mi mamá. Mi abuelito hasta me asustó diciéndome que eran malas. Y mi tía, que no tenía tiempo. Pero gracias a que me vacunaron, hoy vivo protegido de muchas enfermedades. La vacuna es gratis, segura y salva vidas. Secretaría de Salud, Humanismo que Transforma, Gobierno de Chiapas. Descarga y regístrate en la nueva app de Pizza Hut MX. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro, toda tu casa o negocio se convierte en un enorme hotspot para navegar sin interrupciones. Contrátalo ya, es mega mejor. ¿Otro año y aún no cambias tu colchón? Hoy es el mejor momento. La Navidad llegó a Colchones Hudson. Colchones, bases y cabeceras. Hasta 30% de descuento más un 15 adicional. Pague a 12 meses sin intereses con todas las tarjetas. Colchones Hudson, Quinta Norte entre 10 y 11 Poniente. Abierto de 9 a 8. Colchones Hudson, Quinta Norte entre 10 y 11 Poniente. Es Hudson, Hudson, Hudson. Ahora pagar tu predial es más fácil que nunca. Solo escribe hola al WhatsApp oficial del municipio 961-848-9391 y realiza tu pago de forma rápida, sencilla y segura. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 2024-2027. ¡Que viva Tuxtla!
En Chiapas, el bienestar de las mujeres es hoy una prioridad. Con el programa Mujer Segura, se les proporcionará a las mujeres un reloj inteligente que con solo un clic puedes alertar a las diferentes corporaciones de seguridad. Es una herramienta práctica para atender cualquier situación de emergencia de manera eficaz e inmediata. La tecnología de nuestros relojes hacen que se sientan seguras en cada momento. Con Mujer Segura tendrás el poder en tus manos. Humanismo que transforma. Gobierno de Chiapas. Mega Noticias, Tuxtla Gutiérrez. Momento de las 100 palabras y el periodista Eduardo Manzanares. 100 palabras de Eduardo Manzanares. Un gobierno que no reconoce sus errores termina convirtiendo la soberbia en política de Estado. Miente, niega, minimiza y cuando la realidad lo desmiente, prefiere perseguir disidentes antes que corregir el rumbo. En nombre del pueblo, cierra filas contra el pueblo. Cuando cualquier crítica se traduce en sospecha, expedientes o espionaje, ya no hablamos de democracia, sino de miedo en el poder. Un gobierno que investiga a quien marcha y premia a quien calla es la antesala del autoritarismo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un país donde la lealtad pesa más que la ley, donde las plazas se vigilan más que a los delincuentes y donde pensar diferente es una sospecha permanente. Si normalizamos la intimidación, mañana nadie estará a salvo del poder arbitrario e impune. Todavía estamos a tiempo, o exigimos rendición de cuentas o aceptamos ser cómplices silenciosos del próximo totalitarismo. Vamos a la redacción. Sergio Hernández, adelante. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, te saludo desde la redacción en este jueves 20 de noviembre y bueno, sobre este panorama complicado de la agricultura en Chiapas, vamos a invitar a las personas que están en casa que nos escriban al número que aparece en pantalla y nos dejen su mensaje al respecto. En otra información, decidir qué apellido va primero, si el materno o el paterno. Aquí la historia. A nivel nacional, la posibilidad de elegir el orden de los apellidos que se le pondrá a los hijos e hijas es una realidad que pocas personas conocen. Tengo mis nietos, como son mis hijos, que ellos quieren llevar el apellido de su abuela, de su mamá, exacto, de su mamá. Entonces, pues, no sé, ¿no? A mí, yo respeto mucho a mi idea. Siento que sí, cada quien decide. ¿Sí? En Chiapas, recientemente se abrió este debate, pues el Congreso del Estado firmó una iniciativa de reforma al artículo 58 del Código Civil, que tiene como objetivo fortalecer la libertad de decisión de la madre y del padre sobre el orden de los apellidos del hijo o de la hija. En el 2018 efectivamente se emite una reforma donde da una posibilidad, pero esa posibilidad estaba sin reglamentación y de manera muy escueta. Aunque desde 2018 existe esta posibilidad, existían muchos vacíos que hoy se pretenden aclarar. Y la propuesta de reforma de las 22 compañeras diputadas es precisamente fortalecer esa elección, porque por ejemplo no estaba definido o no está definido aún si la elección puede ser del primer hijo. Ahorita se establece que así como el primer hijo de esa primera unión, así deben venir los hijos e hijas subsecuentes. Sin embargo, se plantea la libertad de decisión de las familias y se alinea con el principio de igualdad y no discriminación. Porque hay muchas mujeres que estaban, nos compartieron que no sabían del tema y que en muchos lugares pues no les habían dado esa opción. Y es de que muchas de las mujeres son las que crían a sus hijos y tienen que llevar el apellido del papá. En varios estados de México ya han implementado esta reforma en sus códigos civiles, ya sea a nivel legislativo o mediante resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, con esta propuesta se busca que las familias no tengan que emprender procesos jurídicos, sino que puedan hacerlo en los propios registros públicos sin obstáculo alguno. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite. Así, con esta información acerca de decidir qué apellido podría ir primero, también lo invito a que nos escriba el número que aparece en pantalla y nos deje su mensaje al respecto. Como le digo todas las noches, para nosotros es importante conocer la opinión de la información que aquí le presentamos. Y a propósito del mensajero, nos escribieron y dice: buenas noches, en Suchiapa hay una fuga de agua de drenaje a pocos metros de la presidencia municipal y hoy alumnos que desfilaron por el Día de la Revolución tuvieron que pasar sobre ella, que el ayuntamiento
arregle porque los olores son bastante fuertes y afectan a la población. Es el mensaje que nos hacen llegar, al igual que ellos, escríbanos al número que aparece en pantalla, déjenos el mensaje que nosotros aquí le vamos a dar lectura. Es la información, Luis Octavio, regreso contigo. Gracias Sergio, nos vemos el día de mañana, momento de dar una vuelta por Chiapas en un minuto. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, donde se analizaron temas prioritarios en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura. El secretario de Salud en el estado, Omar Gómez Cruz, anunció el reforzamiento de la vacunación infantil en 15 municipios indígenas de la zona Celtal y Tzotzil, lo anterior derivado de la necesidad de incrementar las acciones emergentes y de higiene para evitar brotes de enfermedades febriles exatemáticas. Mantiene Universidad Nacional Rosario Castellanos convocatoria abierta para inscribirse en las carreras que ofrece la Unidad Académica Estatal en Comitán de Domínguez. La oferta comprende 240 espacios para la forma presencial híbrida. Las carreras que forman parte de este programa son Licenciatura en Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, Licenciatura en Mercadotecnia y Ventas, Psicología, Relaciones Internacionales y Turismo. Rigoberta Menchú Tum, activista y Premio Nobel de la Paz 1992 durante la primera Convención por los Derechos de las Mujeres de la Nueva Era en la Educación, destacó la importancia de tratar a las mujeres indígenas como protagonistas y no como víctimas. Durante su ponencia denominada El Derecho Humano de las Mujeres Indígenas a la Educación, compartió su visión sobre la urgencia de reconocer y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas. Tuxtla Gutiérrez enfrenta un riesgo latente de incendios durante la actual temporada, con más de 24,000 predios en condición de abandono y sin limpieza, de los cuales apenas 11,000 se encuentran cercados. El resto no tienen ni alambre, lo que aumenta su vulnerabilidad, declaró Eder Fabián Mancilla, secretario de Protección Civil Municipal. Bueno, y en más información, este jueves por la mañana se realizó en Tuxtla Gutiérrez el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, donde cientos de ciudadanos se dieron cita para poder presenciar este acto, donde también asistió el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Minutos después de las 9 de la mañana, el desfile comenzó sobre la avenida central de Oriente a Poniente. Los distintos contingentes uno a uno fueron presentándose, participaron cuerpos de seguridad, instituciones educativas y de gobierno. La mayoría de los contingentes realizaron actividades deportivas. El Black Hawk de la Secretaría de Seguridad del Pueblo sobrevoló el cielo de la capital chiapaneca con la bandera de México. Este acto cívico simboliza los valores que impulsó pues la Revolución Mexicana, que recuerda la fortaleza de las instituciones y la unidad que hay entre pueblo y gobierno. Y por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum realizará este viernes 21 de noviembre, el día de mañana, su sexta visita a Chiapas como parte de su agenda de actividades públicas de este fin de semana, donde también visitará Oaxaca y Veracruz. Este viernes va a inaugurar el Hospital General Zona 14 de septiembre del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado aquí en Tuxtla, y que ya se había anunciado su inauguración el pasado 14 de septiembre, pero por retrasos en la obra, pues se pospuso. Posteriormente viajará a la costa de Chiapas, donde en los municipios de Tonalá y Arriaga va a inaugurar las estaciones del tren interoceánico, una obra que conectará a Chiapas con los estados colindantes en materia de comercio. Momento de ir a qué nos depara el clima las próximas horas, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Lo que usted verá a lo largo de este viernes, se acaba la semana. Y aquí para la región vamos a tener bastante sol, ocasionalmente algunas nubes dispersas, pero como ve usted, buena parte del día con tiempo soleado. Le tengo el pronóstico preciso, así le platico que estoy esperando para San Cristóbal. Un día con mucho sol, la temperatura por los 23 grados. Buen viernes también para ir a Villaflores con los 31. Aquí nosotros, mucho sol, temperatura alrededor de los 31, casi sin viento. Y mire usted, entre los 30 y 32 vamos a avanzar hasta la próxima semana. Lo que sí va a cambiar un poquito son las condiciones del cielo. Allá por la mitad de la próxima semana tendremos otra vez algunas lluvias dispersas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Momento de hacer una pausa. Al volver,
El gobierno mexicano exige documentos a guatemaltecos para poder ingresar al país. En Chiapas, el bienestar de las mujeres es hoy una prioridad. Con el programa Mujer Segura, se les proporcionará a las mujeres un reloj inteligente que con solo un clic puedes alertar a las diferentes corporaciones de seguridad. Es una herramienta práctica para atender cualquier situación de emergencia de manera eficaz e inmediata. La tecnología de nuestros relojes hacen que se sientan seguras en cada momento. Con Mujer Segura tendrás el poder en tus manos. Humanismo que transforma. Gobierno de Chiapas. Atención, llega a Tuxtla la obra más exitosa de la temporada. Jorge Ortiz de Pinedo presenta No te vayas sin decir adiós. Acompaña a Juan Ferrara en su despedida de los escenarios. Teatro Emilio Rabasa, viernes 28 de noviembre 7 p.m. Boletos en showbizticket.com. No te vayas sin decir adiós. En esta temporada de lluvias, sigue las siguientes recomendaciones. Mantente atento al nivel del río Sabinal y sus afluentes. Evita zonas de riesgo. No cruces corrientes de agua a pie o en vehículo. No te estaciones bajo árboles o espectaculares. Prepara tus documentos personales. Si te indican evacuar, hazlo sin dudar. La protección civil es responsabilidad de todas y todos. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2024-2027. ¡Que viva Tuxtla! KFC Plaza Palmas te invita a seguir disfrutando de tu programación favorita por la señal de Mega. Mi mamá me dijo que después me llevaría. Mi papá que tenía mucho trabajo y que era cosa de mi mamá. Mi abuelito hasta me asustó diciéndome que eran malas. Y mi tía que no tenía tiempo. Pero gracias a que me vacunaron, hoy vivo protegido de muchas enfermedades. La vacuna es gratis, segura y salva vidas. Secretaría de Salud, Humanismo que transforma. Gobierno de Chiapas. Mega Noticias, Tuxtla Gutiérrez. Momento de las 100 palabras y el periodista Héctor Estrada. 100 palabras de Héctor Estrada. El 16 de noviembre de 2023, 10 comerciantes guatemaltecos desaparecieron al mismo tiempo en frontera con Malapa, Chiapas, y hasta el momento no se sabe nada de ellos. Esta semana, sus familiares se manifestaron en la frontera para exigir a las autoridades de los dos países agilizar los trabajos de búsqueda que dicen no han avanzado nada en los últimos 2 años. Se trata de un fenómeno del que poco se habla, pero que también ocurrió. La desaparición multitudinaria de guatemaltecos en Chiapas, que tan solo entre 2018 y 2023 sumó al menos 812 casos confirmados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y que, de alguna u otra forma, también confirma uno de los episodios más violentos para la frontera sur mexicana. Así las cosas. Bueno, y en otro orden de ideas, le comento que desde el pasado mes de marzo, autoridades mexicanas exigen a ciudadanos guatemaltecos ciertos documentos para poder ingresar al país, como el pasaporte vigente, la tarjeta de visitante regional para la frontera sur. Lo anterior fue dado a conocer por el cónsul de Guatemala en Chiapas, Hugo Blanco, quien indicó que este proceso está ayudando a controlar el ingreso de guatemaltecos, quienes anteriormente lo hacían de manera ilegal. Actualmente el 70% de guatemaltecos que ingresan a México están registrados por el Instituto Nacional de Migración. Señaló el cónsul de Guatemala que la mayoría de sus compatriotas vienen a México en planes económicos a realizar diversas compras de mercancía que finalmente venden en su lugar de origen. Lo que tengo entendido que están exigiendo es su documento de entrenamiento, su tarjeta de visitante regional. Entonces es un control que tiene México para el ingreso de personas extranjeras. El transporte organizado de Tapachula y de la región Soconusco dieron a conocer que ninguna plataforma digital que provea servicio de transporte de personas con unidades particulares cuenta con el permiso debido para poder operar en Tapachula, sino que
solo es para unidades concesionadas. Los diferentes dirigentes indicaron que son respetuosos de la autoridad y reconocen el respaldo que le han brindado para poder evitar que en Tapachula plataformas funcionen con unidades particulares y con ello se vulnere sus derechos y se generen riesgos de fractura o amenazas de una convulsión social. La Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas confirmó dicha medida, además que los conductores de plataforma que den servicio de transporte particular de personas serán presentados ante la Fiscalía del Ministerio Público. Vamos a dar una vuelta por el país, las breves nacionales. Identifican Hacienda de México y Departamento del Tesoro de Estados Unidos 10 personas y 9 empresas denunciadas por operaciones relacionadas con el narcotráfico. Insiste la Fiscalía General de la República en acreditar mala conducta de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y lograr impedir su salida anticipada de la cárcel. Aprueban senadores en comisiones cambios a la ley contra extorsión para impulsar sanciones más severas para este delito. En medio de cambios en políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos, el peso se fortalece, dólar se cotiza en 18 pesos con 33 centavos. Amplían redadas en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Detienen a 200 migrantes como parte de la operación La Telaraña de Charlotte. Liz Beleite, las redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarle en este jueves 20 de noviembre. Vamos juntos a ver las noticias que marcaron tendencia a través de las redes sociales. Comenzamos con esto. Helicóptero recorre gran parte de Tuxtla Gutiérrez, desde el oriente al poniente, ondeando una bandera de México en este aniversario de la Revolución Mexicana. Fuerte accidente en el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, cerca del crucero de la colonia Patria Nueva. Dejó a 2 vehículos afectados y 2 mujeres lesionadas, entre ellas una menor de edad. La Secretaría de Seguridad Pública dio seguimiento al reporte de un infante extraviado, quien fue localizado a un costado de una agencia automotriz ubicada en el libramiento sur, esquina con Ciro Farrera. Tras las acciones de búsqueda y coordinación, se logró establecer contacto con sus familiares, quienes se presentaron en el lugar y recibieron al infante sano y salvo. Un tráiler cargado con material de construcción se salió del camino y terminó hecho chatarra. Esto en una peligrosa curva de la localidad Las Ollas, en Tenejapa. El chofer quedó gravemente herido y atrapado entre los fierros retorcidos. Fuerte accidente carretero sobre la vía Tuxtla-La Angostura de Chiapa de Corzo dejó 4 personas gravemente lesionadas. Sucedió la noche del día de ayer en esta vía, que es considerada una de las más peligrosas en el estado de Chiapas. Hasta aquí lo más destacado a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por visitarnos a través de nuestra página oficial y en nuestras diversas plataformas. Que tenga excelente noche. Ya nos vamos, mañana viernes para cerrar la semana hablaremos de las colonias inseguras en Tuxtla Gutiérrez, así que no se vaya, lo dejo con toda la información nacional y Paco Ramírez. Gracias por su atención, buen cierre de jueves, lo veo mañana. Y lo que pretende es silenciar, dividir y que la gente no vaya a las marchas. Esto es lamentable.